Vamos a invitar al Presidium al doctor Jean-Claude Senclusen. El doctor Senclusen fue científico principal de la División de Neurooncología del National Cancer Institute de Estados Unidos, donde dirigió la iniciativa de diagnóstico molecular de glioma y su portal de datos complementarios Rembrandt. Desde 2009 hasta 2013, el doctor Senclusen se desempeñó como director del programa científico de la Oficina de Genómica del Cáncer, donde supervisó una variedad de proyectos de gran escala. En agosto de 2013, el doctor Senclusen fue nombrado director del Atlas de Genoma del Cáncer, el proyecto de genómica del cáncer a mayor escala, hasta la fecha, y actualmente es el director adjunto del Centro de Genómica del Cáncer. Muchas gracias por su cálida presencia. Lo dejo con la audiencia. Gracias por la presentación. Yo me voy a bajar de esta tarima porque me van a ver, porque soy muy torpe y me voy a caer de la tarima. Y además porque tengo que ver los slides. Uso micrófono porque me hacen usar micrófono, pero normalmente la gente me escucha desde Canadá sin el micrófono. Así que bueno, lo que voy a empezar a decirles hoy es respecto de cuán lejos está básicamente la genómica del paciente. Y obviamente, visto que esto es oncolatino, estamos pensando a nivel de Latinoamérica. Pero no es tan difícil y tan distinto de lo que pasa en Europa y de lo que pasa en Canadá y lo que pasa en Estados Unidos. El problema es que la tecnología es bastante nueva. A ver, un test. Porque yo he hecho genómica antes de que genómica fuera una palabra. Hace mucho tiempo, como postdoc, estaba en el genoma humano cuando estábamos haciendo el genoma. A ver, ¿quién sabe cuándo fue que hicimos la primera versión del genoma? Ana no puede contestar, mi mujer no puede contestar. ¿Alguien? 2003. ¿Okay? En el 2003, o sea, hace 20 años nada más, hace muy poquito, hicimos la primera versión del genoma y costó $3 billones, 3.000 millones de dólares en hacer ese genoma. Y a veces escucho, ¿y valía la pena? Sí, valía la pena, porque todos los avances que hemos hecho y todo lo que hemos aprendido de distintas enfermedades, no solamente cáncer, es gracias a que sabemos cuáles son las piezas, ¿no? Yo siempre digo que el genoma lo único que hizo fue decirnos cuáles son las partes de nuestro cuerpo. ¿Okay? Es como pedirle a un relojero que arregle un reloj sin saber cómo van las distintas partes. Es imposible. Y lo que estamos haciendo en medicina antes del genoma era eso. Y yo soy bioquímico originariamente. Y entonces teníamos un montón de funciones que tenían un nombre. ¿Okay? Había una enzima que hacía algo y sabíamos que esa enzima existía porque teníamos la bioquímica que demostraba que esa enzima existía, pero realmente no sabíamos lo que era la enzima. Era reductasa. Ok, sí, pero ¿cómo es la estructura? Nada. Hasta que llegó el genoma y entonces ahora sí podemos ver las distintas enzimas, qué es lo que hacen, cómo se transforman, cómo se ponen dentro del cuerpo, y entonces podemos empezar a diseñar drogas que están actuando contra eso. Entonces, por eso ha avanzado muchísimo en estos 20 años, pero son solamente 20 años. ¿Okay? La aplicación del genoma al cáncer, quizás 10 años. Y cuando digo 10 años, estoy siendo generoso. ¿Okay? Eso es parte de lo que nosotros hicimos con el Cancer Genome Atlas, el Atlas Genómico de Cáncer. La idea era, de nuevo, descubrir cuáles son las partes que funcionan o no funcionan en 32 tipos de cánceres distintos, los más comunes y de los raros, los más comunes de los raros. Y eso ayudó un montón. Pero obviamente, nosotros terminamos el Atlas Genómico de Cáncer, terminamos, es una manera de decir, pero terminamos el primer approach en 2018. Hace 5 años. ¿Okay? Entonces, la idea esta de aplicar el genoma al paciente, sí, tenemos que hacer eso. Pero estamos todos en el mismo lugar.
tanto Latinoamérica, África, Asia, Europa, estamos que hace 5 años que tenemos esto. Entonces, seguimos aprendiendo. Yo le podría dar 6 horas de clase, no se lo voy a dar, gracias a Dios, de los distintos tipos de tumores, los genes que están alterados. Ahora, si ustedes me preguntan exactamente esto cómo funciona, mi respuesta sería, bueno, en este gen sabemos, en estos otros 25 no tenemos ni idea, ¿okay? Porque todavía estamos estudiando. Entonces, ese es el problema. Ahora sabemos cuáles son las partes, pero no sabemos necesariamente lo que las partes hacen. Sin embargo, hay aplicaciones que han ocurrido casi inmediatamente después de que nosotros publicamos el manuscrito de investigación. Que todos los médicos que están acá saben que una cosa es un manuscrito de investigación, otra cosa es la aplicación al paciente, que tarda muchísimo más tiempo. Entonces, vamos a ver. Esto básicamente representa al Atlas Genómico del Cáncer. Esas son todas las publicaciones que hicimos durante el Atlas Genómico. Son más de 50. Como verán, son en journals muy importantes, porque esto es extraordinariamente importante. Mucha gente siempre me dice, bueno, pero ¿cómo pueden ser que hayan publicado todo esto? Porque son cosas vitales. No son detalles, son cosas muy, muy importantes. Pero pasar de las cosas muy importantes a la clínica, de la investigación a la clínica, hay un alto nivel de lo que llamamos nosotros los químicos, una energía de activación, ¿sí? Para que la reacción ocurra, hay que pegar un empujón de energía y de repente todo cuesta abajo. Entonces ahí la reacción funciona. Estamos en la etapa de energía de activación. El problema mayor que yo creo que tenemos es que todo lo que hemos hecho en investigación está hecho con la idea de investigación, no con la idea de aplicación al paciente. Entonces, por ejemplo, las clases que hemos definido de los tumores, que definen también cómo se deben tratar los tumores, fueron definidas de manera de research, que tienen un montón de datos que necesitan ser, estoy yendo para cualquier lado, datos que necesitan ser hechos para poder poner al distinto paciente en distinta clase. Eso es imposible de hacer en la clínica si los puntos de información que uno necesita hacer son 10.000. Que pasa en alguna de las clases que hemos definido. Entonces, los grupos tienen que ser definidos con un número de alteraciones que sean mínimas, no redundantes, y que definan ese grupo de una manera de que haya un ensayo clínico que podamos usar. Como yo tengo, y no voy a dar la historia, pero tengo una historia con cáncer y por eso he hecho cáncer desde... Mi historia en cáncer empieza a los 20 años, no mío, es alguien en la familia. Yo siempre pienso, ok, todo muy lindo, pero ¿cuándo llevamos esto al paciente? Entonces, estamos por publicar un set de mutaciones y de cambios que con 936 puntos de datos podemos clasificar todas las subclases de los 32 tipos de tumores. Lo que significa, lo podemos llevar al hospital. Y bueno, ahora el asunto es cómo hacemos para llevarlo al hospital. Pero ahora tenemos el esquema que permite llevarlo al hospital. Dos ejemplos que les voy a dar de algo que sí funcionó y funcionó inmediatamente es cáncer de estómago y glioma, cáncer de cerebro de bajo grado. Y se van a dar cuenta a medida que voy hablando de estos dos, de cuál es la razón por la cual estas dos cosas se aplicaron a la clínica inmediatamente, 3 meses después de publicado el paper, y por qué las otras cosas todavía no están. Yo sé que la gente mira los datos de ciencia y de repente tune out. ¿Okay? Pero una de las cosas que yo siempre hago es trato de dar ciencia para que lo puedan entender
sin estupidizarlo al punto que ya no es ciencia. Pero la ciencia se puede explicar fácil. La ciencia, la mayoría de las cosas que los científicos hacemos es identificar patterns, ¿no? Cosas que son recurrentes, y entonces decimos, la regla es esto. Cualquiera de ustedes puede identificar patterns, ¿ya? En lo que hacen, andan identificando patterns todo el tiempo. Así que si un científico les muestra datos científicos, pero explica cuál es el pattern, pueden llegar a entender. Entonces, si se fijan acá, estos son cánceres de estómago. Todo lo de arriba importa mucho menos. ¿Ven los patterns de colores en los bloques? ¿Ven que es muy claro que hay 4 clases diferentes? Porque si ustedes miran debajo de cada clase, ven esas curvas que bajan y la línea roja, esa es una clase. Y se miran abajo, me voy a mostrar de este lado, después corro para el otro lado. Si se fijan acá, estas 3 clases están en blanco acá. Y esta clase no está en blanco ahí. Entonces, esto es una clase diferente. Y así es como vamos separando las clases en distintos grupos, ¿ya? Entonces, parte del Cancer Genome Atlas era separar clases, identificar clases. ¿Por qué identificar clases? Los que me han escuchado antes ya saben lo que voy a decir, que es los tumores se clasificaban dependiendo de la zona geográfica en el cuerpo. ¿Sí? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. No. Cáncer de mama tiene 5 clases diferentes. Y las 5 clases son tan diferentes entre ellas como cáncer de mama a cáncer de pulmón. Entonces, no podemos tratar el cáncer de mama como si fueran todos iguales, porque no son iguales. Entonces, esa es la idea del Atlas Genómico de Cáncer. Identificamos las clases para identificar la biología y tratar de identificar qué es lo que pasa cuando hacemos tratamientos. Entonces, esto es Gastric, y esta es otra manera de clasificar. Y si se fijan, ahora voy para este lado para que la gente no se me enoje, estos 3 grupos grandes son bastante parecidos, ¿sí? Hay azul, hay amarillo, hay azul, hay amarillo, hay azul, amarillo, todo amarillo. Este grupo chiquitito es totalmente distinto. Y cuando encontramos ese grupo chiquitito totalmente distinto, empezamos a hacer esto. ¿Por qué es tan distinto? Bueno, lo que encontramos es que estos tumores están infectados por Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr. ¿Saben lo que es el virus de Epstein-Barr? Ok, ¿qué es lo que causa el virus de Epstein-Barr? La enfermedad del beso, yes, esa que es tan contagiosa que normalmente nos agarramos en high school y la llaman enfermedad del beso porque, bueno, normalmente se transmite a los besos. Y en Latinoamérica, que nos andamos besando todo el tiempo, es un problema. Pero el 90% de la humanidad ha sido infectado por Epstein-Barr. Todos tenemos Epstein-Barr. Entonces, el asunto es, ¿y por qué este grupo va a ser distinto si todos los otros pacientes también tienen Epstein-Barr? Estos pacientes tienen Epstein-Barr, pero nosotros, después de que tuvimos mononucleosis, el Epstein-Barr se silencia y no produce más proteínas. En esos pacientes, en el tumor del estómago, tienen un Epstein-Barr que está activo y está produciendo la proteína todo el tiempo. Y esa proteína empuja a las células a dividirse mucho más rápido. Entonces, de repente, tenemos una manera de definir el grupo. Y estos pacientes, by the way, la sobrevida es espantosamente mala. Si van a tener un cáncer de estómago, no tengan este cáncer de estómago. ¿Okay? Si uno puede elegir, este es el que uno no quiere elegir. ¿Okay? Lo interesante es que para definir las clases necesitábamos
1, 2, 3, 4 puntos de información. Hay 4 grupos, 4 puntos de información dividen las clases. Todos los tests necesarios para esos 4 puntos de información están aprobados por el FDA. Están aprobados por el EDA y están aprobados en todo el mundo. Definimos la clase mala y definimos las clases con 4 tests que ya existen y están aprobados. ¿Ven el pattern? Esto se aplicó, nosotros publicamos esto en el New England Journal of Medicine. Se aplicó, cambiaron la Sociedad Americana de Gastroenterología, cambió las reglas de diagnósticos 3 meses después de que se salió esto. Hicieron un clinical trial y toda la historia y salió que existe y es verdad. ¿Por qué pasó de la genómica a la clínica inmediatamente? Fácil de testear tests que ya existen. ¿Okay? Y bueno, esto es donde lo interesante también fue que en gastric cancers se sabía que los que están en el medio, ¿sí? Justo cuando cambia el fundus, son los que no son buenos. Son los que tienen el EBV activo. Entonces, era algo que clínicamente se sabía, pero no sabíamos la razón. Entonces, ven lo que yo les digo, no teníamos las partes, sabíamos lo que estaba pasando, pero no podíamos saber exactamente por qué. Al tener las partes, podemos saber por qué. Y no solamente eso, sino que ahora obviamente pacientes que tienen EBV activo son seguidos mucho más frecuentemente y la intervención quirúrgica es mucho más radical. No hacen el clásico borde quirúrgico, básicamente sacan la mitad del estómago en donde está ahí, porque en realidad hace mucha diferencia. Y sabemos que uno puede reducir el estómago a la mitad y sin embargo el estómago sigue funcionando. Así que si sacamos de esa zona, estamos bien. El otro grupo que se aplicó inmediatamente, este tardó 5 meses en aplicarse, es cerca de mi corazón porque bueno, yo trabajé en gliomas por muchos años. Y tanto en gliomas de alto grado, glioblastoma multiforme, como en gliomas de bajo grado, sabemos que, bueno, empecemos por el principio. El glioblastoma multiforme, que es glioma stage 4, es absolutamente letal. El paciente es letal porque no tiene síntomas hasta que alguien se cae en la calle, se da la cabeza contra la vereda, le hacen un MRI y ¡oh! Ahí está. O alguien estaba andando en motocicleta sin casco, se dio la cabeza contra un árbol, le hacen un MRI, ahí, ¡oh! Ahí está. Los síntomas son muy, muy sutiles. Uno se empieza a olvidar por ahí nombres, tiene problemas en encontrar la palabra adecuada, pero bueno, no sé, a mí esto me está pasando. Y no es un tumor, ¿ok? Entonces, no sé que no es un tumor, porque no es un tumor. Es simplemente me estoy poniendo viejo, ¿qué se le va a hacer? Pero aún con los glioblastomas multiformes sabíamos que hay una pequeñísima proporción que sobrevive 15 años, cuando normalmente una persona con GBM se muere en 12 a 18 meses, y no importa lo que hagamos. Entonces, obviamente son 2 entidades diferentes, pero nunca supimos por qué. Y el reverso existe con los gliomas de bajo grado. Astrocitomas y oligodendrocitomas, la gente vive por 12, 15 años. Y sin embargo, hay unos que nosotros solíamos llamar glioblastomas en entrenamiento, que en 12 meses, chao, you're done. Entonces, obviamente hay una relación ahí, pero nunca supimos qué era, hasta que hicimos esto. Lo que pasa es que hay un gen muy particular que se llama IDH. Los glioblastomas de bajo grado, todos tienen una mutación en IDH. Excepto ese grupito ahí, en rojo, que no tiene una mutación en IDH. Guess,
¿Cuál es el grupito que se muere inmediatamente? El grupito en rojo. Y conversamente, en los GBMs, son todos wild type, pero hay un grupito de alrededor del 5% que tiene mutación en IDH. Y esos son los que viven mucho más tiempo. Un solo gen. Tenemos que hacer el test de un solo gen para saber a quién que tiene GBM no lo vamos a torturar como torturamos normalmente. Y ahí viene la calidad de vida, ahí viene todas esas cosas que son absolutamente importantes. Y a quién que tiene un low-grade glioma lo vamos a tener que seguir como si fuéramos la Interpol, porque esta persona está a muy alto riesgo y tenemos que ser mucho más proactivos en el tratamiento. Esto muestra los diferentes genes que como dije, no los voy a volver locos. Esto es importante. Las distintas barras son distintas mutaciones. No importa mutaciones de qué. Estos tres grupos son low-grade gliomas que viven 12, 15 años. Este grupo de acá arriba son los low-grade gliomas que se mueren en un año. Los GBMs se mueren en un año. ¿Ven lo que les decía de patterns? Tienen patterns muy diferentes, pero ese pattern es indicativo de cómo la biología funciona. Esto, de nuevo, se aplicó a la clínica 5 meses. Again, New England Journal of Medicine, porque tenía importancia a la aplicación clínica. La Sociedad de Neurología Americana dijo, oh, todo el mundo recibe un test de IDH. Y de acuerdo al estado de IDH es la manera como lo vamos a tratar. Entonces, ¿cuán lejos está la genómica del paciente? Respuesta de cualquier científico que se precie. Depende. ¿Okay? Depende de qué estemos hablando. ¿Okay? Cáncer no es cáncer, no es cáncer. Son 300 enfermedades diferentes. Algunas estamos muy, muy cerca. Algunos subtipos de ciertas enfermedades estamos muy, muy cerca. Y en algunos estamos bastante lejos. Porque tenemos que aprender cuál es la biología que acompaña a la genómica. Y eso es algo que todavía no sabemos. Y eso es independiente de Latinoamérica, independiente de Europa, es el saber de la humanidad. Ok, y ahora voy a hacer algo porque el panel anterior me echó debajo de las patas un par de cajoncitos, como dicen los americanos, cajoncitos de jabón. ¿Saben lo del cajoncito de jabón? El cajoncito de jabón es la tarima en donde uno se sube para hacer todos los decretos que a uno le parecen importantes. Viene de que en Inglaterra, si uno critica a la reina parado en el suelo de Inglaterra, eso es lesa majestad. Pero si uno se para en el cajoncito, no está parado en el suelo de Inglaterra, puede decir cualquier cosa. ¿Okay? Entonces yo me paro en el cajoncito. Una de las cosas que dijeron que es totalmente cierta, que es el tratamiento tiene que ser ecuánime, no necesariamente igualitario. Cada uno tiene que recibir el tratamiento que necesita, independientemente de su condición social, de su género, de color de piel, religión, estado económico, ¿sí? Y lo que presentaron fue como que esto es un problema en Latinoamérica. I have some news. Es un problema en todo el mundo. Probablemente menos problema en Europa, donde los sistemas de salud son centralizados. Es un problema gravísimo en los Estados Unidos. Porque si usted tiene dinero y se puede pagar un buen seguro social, no hay límites a su tratamiento. Y si usted no tiene dinero, bueno, buenas tardes, hasta luego, váyase. ¿Okay? So, es un problema serio y es un problema de todo el mundo. Y la otra cosa que la persona de Colombia que hablaba de digitalización aludió es un cajoncito más alto que tengo yo, que es, aquí está, que es la democratización de los datos. Nosotros hemos hecho todos estos datos y los tenemos puestos en un lugar que se llama el
Genomics Data Commons. ¿Dónde puede acceder quién? Los investigadores de institutos muy importantes, sí. Los médicos de hospitales centrales, sí. Mis hijos, sí. Los pacientes, sí. Las organizaciones de pacientes, sí. Cualquiera. ¿Okay? Los datos están ahí y uno diga, es un paciente, recibe el diagnóstico y quiere ver cómo se compara a otra gente que tiene el mismo tipo de diagnóstico, se mete en el GDC y dice, a ver qué pasa con alguien que tiene esto, esto, esto y esto, y vas a tener los resultados. Y vas a tener los resultados de una manera que lo puedan entender, ¿okay? Porque ese es otro de mis cajones. Dejémonos de hablar en dialecto y tratemos, porque si no informamos al paciente, ¿cómo van a poder tomar las decisiones que necesitan tomar? Es su salud, no es la salud del médico, es la salud del paciente. El paciente tiene que ser capaz. Y por eso me encanta ver a toda la gente de las organizaciones, porque ustedes son los que empujan para que esto ocurra. Doctor, Sí. ¿sabe qué? Ya sé, estoy no, larguísimo. tranquilo, tranquilo, que estamos felices escuchándolo y la verdad es que es así nada, un pedagogo espectacular. Simplemente que el señor March quiere tener un diálogo con usted Total. y de alguna manera extender estos temas y también puntualizar en algunas cosas. Así que lo invitamos al señor March, por favor. Bienvenido, un aplauso. Estos El slides, señor March. estos slides que pasé eran cosas que ya les había Tranquilo, dicho, así que no perdieron nada. Importante, ese es mi email. Soy muy fácil de encontrar, pero ese es mi email y si tienen alguna pregunta o alguna necesidad o lo que sea. Una de las cosas que yo siempre digo es que mi trabajo es una combinación de otros dos trabajos, que es un maestro de jardín de infantes y una casamentera judía. Porque lo que hago yo todo el tiempo es encuentro gente que necesita ayuda con otra gente y yo conozco a otra gente y yo lo junto y le digo, ustedes dos tienen que hablar. Y después, cuando se empiezan a pelear, viene el maestro jardinero, muchacho, por favor, pero por eso es importante. Si ustedes tienen cualquier pregunta o si tienen necesidad de encontrar a alguien que sepa algo respecto de algo que se le está pasando, mándenme un email. Si no sé, le voy a decir no sé. Yo doy fe de eso. El doctor Senclusen es muy accesible, es una persona, como vieron, muy simple y trata temas como súper complicados y nos ayuda a entenderlo. Ahora va a tener un diálogo con el coordinador de nuevas tecnologías para la salud de Funsalud México, el señor Santiago Mart Mifsud. ¿Tienen los dos micrófonos? Tenemos. Sí, perfecto. Gracias. Buenos días a todos. Agradecer a Mayra la invitación para participar en este evento. Teníamos contemplado otro invitado, entonces vamos a tomar el panel para cumplir los objetivos. Y voy a comenzar con las bases de datos. Ya nos presentó el doctor Senclusen el fantástico proyecto del Atlas Genómico del Cáncer, en donde, por cierto, México participaron investigadores en cáncer de mama, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de colon y cáncer de próstata. Que me hubiera gustado que nos enseñara un poco de lo de México, porque pues, estamos en México, pero bueno, está muy bien. Aquí yo quería preguntarle, este proceso que usted ya nos comentó, de la investigación a la clínica, y yo iría un paso atrás, del uso de pruebas genéticas, de ADN, de ARN, de RNA de transferencia, ahora de microRNAs, muy interesante. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene en Estados Unidos y qué podemos aprovechar para México? Porque lo que sucede en México, doctor, es que tenemos una infraestructura básica para análisis de ADN. Sin embargo, en el sistema público de salud algo nos falta. Lo escuchamos con gran interés. Bueno, como siempre, el problema es costos, ¿sí? Estuve hace 2 semanas en Uruguay, estábamos charlando con gente del CUDIM, porque en Uruguay no hay sistemas para hacer secuencia, y yo estaba hablando con ellos y digo, pero ustedes podrían tener un secuenciador acá, ¿no? No salen mucho. Los costos han bajado enormemente, pero la información de que los costos han bajado enormemente no ha llegado a los lugares que los podían aprovechar.
no me hagan subir a otro cajoncito. La razón por qué la información de los costos no ha llegado a los países de medios y bajos recursos son medio obvias, pero es aplicable. El ejemplo que le voy a dar es, me voy a subir al cajoncito. Respecto de cáncer, el test más común que anda dando vuelta es Foundation One, de Foundation Medicine. Son 500 tumores y zonas genómicas. En los Estados Unidos, un Foundation One test sale $200. En Uruguay, me enteré, sale $4.000. Aquí en México, $1,500. A medida que uno se va yendo para el sur es más caro, debe ser el transporte. El costo de enviar la el muestra costo del más viaje, lejos. claro, hay que mandar la muestra. FedEx cobra una barbaridad. Pero el asunto es, mismo gente en Estados Unidos que dice, me voy a hacer un Foundation One, yo normalmente le digo, ¿y vos en qué hospital estás? Tal lado. No te hagas Foundation One, hacete un exoma completo, que el hospital lo puede hacer, y sale $200, sale lo mismo. Entonces, el problema es instalar la capacidad. Pero la información de que instalar la capacidad no significa tener un edificio entero y poner $6 millones en equipo, esa información no se ha distribuido. Y no se ha distribuido porque obviamente a alguien le conviene vender las cosas más caras. Muchas gracias, doctor. Entonces, el tema de los costos, ese ya estamos viendo que no es el principal argumento, sino algo falta de articular para que en el momento de hacer estudios clínicos y análisis a los pacientes o de detectarlos tempranamente, puedan los que lo requieran, porque no es para todos los pacientes. Esto también es un mensaje importante. Totalmente. Las pruebas de ADN no son para todos los pacientes, son para cierto grupo de pacientes. Algo que a mi juicio en los últimos 20 años, yo empecé también un poquito después del proyecto del genoma humano en el año 2000, llevo 20 años, no participé en el equipo, pero bueno, alguien del grupo donde yo estaba sí participó en la Universidad de Johns Hopkins. Y algo que hemos visto a lo largo de los años es que esta, vamos a llamarle socialización de la información, de la importancia de las pruebas genéticas, principalmente el ADN, y como ya mencionamos, no son las únicas, pero algo también está pasando con los médicos. ¿Hay aquí algún oncólogo? Bueno, pues los oncólogos en México, yo voy a hablar por México, porque pues, es lo que he vivido en los últimos 20 años, hay una desconexión, por ejemplo, con los genetistas. No se pueden hablar, no sé por qué, yo no soy genetista, pero soy doctor, pero no soy genetista, pero algo pasa ahí en los equipos de trabajo. Me voy a ir más allá, capacitación para los oncólogos. Muchos oncólogos solicitan Foundation One y tienen acuerdos con aseguradoras o con laboratorios, que es algo que a mi juicio se tiene que ordenar porque no me parece correcto. Y la otra es entonces capacitación, formación de equipos de trabajo multidisciplinarios en donde verdaderamente el oncólogo se comunique con el genetista. ¿Qué pasa en otros países de Europa, de Norteamérica? Es el patólogo molecular. El patólogo molecular, por tradición, tiene buena comunicación con el cirujano oncólogo, con el oncólogo, son grandes amigos y simplemente pues utilizan esta herramienta. Entonces, esa es mi reflexión en México. Los equipos verdaderamente multidisciplinarios y esta capacitación, voy a ir más allá, escuelas de medicina. La materia de genética se lleva durante 4 años en el pregrado, es decir, en la licenciatura. Y aquí en México, si ustedes me lo permiten, ni las escuelas privadas ni las públicas le dan el peso que tiene a la genética y ahora a lo que se llama multiomics, que son las otras disciplinas ómicas. Pero retomando, doctor, entonces, ¿cuáles son los retos que tuvieron ustedes en su experiencia en Estados Unidos
y que podamos nosotros llevarnos algo de, mira, en Estados Unidos funcionó mejor, avanzó más rápido este proceso de socialización de la información. Creo que los retos fueron exactamente lo mismo. Cuando se empezó a aplicar la genómica, hubo muchas malaplicaciones. No voy a dar ejemplos que ya he dado en otros lados, pero la gente no estaba capacitada. Básicamente, el oncólogo recibía el test, interpretaba lo que fuera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no lo estudiaron en la facultad. Ahora, el oncólogo que recibió el resultado y no estaba seguro de qué era lo que el resultado decía y toma una decisión sin decir, va a tener que esperar un minuto, voy a consultar a una persona que sepa. Bueno, eso le cae al oncólogo. Esa, literalmente, sorry para los médicos, es mala praxis. ¿Okay? Y eso ha pasado. Y por eso es que los hospitales, sobre todo los hospitales terciarios, empezaron a decir, no, no, no. Las decisiones de estas cosas se hacen a través de lo que nosotros llamamos tumor boards. Es un grupo de gente que no incluye nada más al cirujano, al oncólogo, al patólogo, al genomicist, incluye también a los enfermeros que tratan a los pacientes, porque seamos reales. Quienes tratan al paciente día a día son los enfermeros. ¿Sí? Los médicos vienen, pero después enfermero es el que, enfermero es el que hace todo. Entonces, todos estos están incluidos, pero no solamente eso, es social workers, psicólogos. ¿Por qué? Porque la decisión que se toma en ese board no es solamente respecto del tratamiento del paciente, sino de las consecuencias que ese tratamiento van a tener en el paciente, que son tan importantes como el tratamiento. ¿Cómo es que esto se hace en Estados Unidos y en Europa de rutina? Como yo siempre digo, cuando a mí me piden, estamos tratando de hacer proyectos de genoma humano por todo el mundo, y yo les doy todo el material que nosotros hemos acumulado, y siempre nos dicen, pero esto es fantástico, es magnífico, ¿saben cómo hacer todo? Le digo, sí, sabemos cómo hacer todo porque hicimos todos los errores posibles en el mundo. ¿Okay? Ahora, la diferencia es, hicimos los errores, aprendimos los errores y cambiamos la práctica. Y eso es como los tumor boards aparecieron, básicamente. Es por todos los errores que se hicieron, llegó un momento en donde se decidió que no, esto no es la manera de hacer las cosas, vamos a tener que hacerlo a través de consulta de un interdisciplinario. Y empezó, al principio, solamente en hospitales de tercera, básicamente. No es el hospital comunitario, no es el hospital regional, es MSKCC, es MD Anderson, es Weill Cornell. Pero después, como los resultados fueron tan evidentes, empezó a bajar a los otros niveles, al punto que ahora las aseguradoras, cuando un médico dice yo quisiera ponerlos en este tratamiento que es carísimo, las aseguradoras dicen, ¿y el tumor board qué dice? Entonces, eso es lo que siempre pasa. Y sobre todo en Estados Unidos, lo que pasó es, hubo un código en el CMS. El CMS es el Center for Medicare Services. Básicamente, toda la gente que está jubilada está en Medicare y el Center for Medical Services es el que paga, pero para poder pagar necesitan tener un código. Y para tener un código solamente tienen un código cuando está verificado por fax que esto es eficiente. Cuando CMS dijo tumor boards are reimbursable, se pagan, ahí es donde cambió todo el sistema, porque de repente todo el mundo, la mitad de la población de Estados Unidos está en Medicare. Entonces, esas cosas son las, pero toman tiempo. Y le digo, tomaron 15 años en estar donde estamos ahora, ¿no? Doctor Jean-Claude, perdón, quería, bueno, este tema es apasionante, creo que queda muchísimo por hablar sin duda, y ya lo comprometemos desde ya webinarios, desde la iniciativa Oncolatino. Pero quería abrir un poco a comentarios del público. Primero estaba Pablo González. Y Pablo, bienvenido desde Paraguay. La verdad que me da mucho gusto verte. Te voy a pasar el micrófono. Lo que sí les pido es que sean breves con las preguntas y lo mismo el doctor con las respuestas. Gracias.
Pablo, yo te vi tomando mate, ¿eh? Sí. Y yo dije, es uruguayo. Ah, no, Paraguayo. paraguayo, pero más o menos lo mismo. Estamos cerca. Tan cerca. Estamos cerca. Un gusto, doctor, escucharlo. Mi consulta es, estamos hablando de la genómica y estamos hablando de que son razones intrínsecas al paciente, que no tienen, que venimos con un genoma así, el ADN nos determina tal cosa. Ahora bien, la pregunta es esta, ¿cuáles son las razones exógenas? Sí. Porque le digo, porque si algo estamos haciendo mal, ya que todo el mundo habla del crecimiento exponencial del cáncer, o es nada más que una sensación y una especie de leyenda urbana que tenemos todos. Le digo esto porque anteriores personas hablaron de que pareciera que estamos haciendo malas prácticas, que estamos comiendo lo que tenemos que comer, de que hay intereses económicos, iba más bien para ahí. Todo eso y el genoma va todo junto. Es más, te diré, Pablo, perdón, el miércoles tenés que venir a mi charla, porque voy a hablar de eso. Tal cual. Gracias, muy amable. Mezcal mejor. Yo soy más de mezcal que de tequila. Sí, el genoma es básicamente es la base, ¿no? Y lo que pasa en la célula del tumor y los cambios que pasan en la célula del tumor es la base. Sin esos cambios, el cáncer no existiría. Ahora, la pregunta es ¿por qué pasan esos cambios, ¿no? Entonces, hay gente que se expone... voy a seguir tosiendo. Mi mujer trabajó durante 22 años en el laboratorio de carcinogénesis humana. Y eso suena medio raro, ¿no? Porque se provoca cáncer en humanos. ¿Qué hacen en este laboratorio? No hacen nada. Dejan que los seres humanos hagan las estupideces que hacen normalmente y estudian los resultados de las estupideces. Estupideces como fumar. ¿A quién se le ocurrió la idea? Eso es terrible, es espantoso. Además, en la charla del miércoles les voy a mostrar unas curvas que demuestran esto. Pero entonces, ese tipo de cosas, encima de lo que uno trae normalmente de nacimiento en el genoma, pueden ayudar a promover un cáncer o no. El caso por excelencia es mi padre. Mi padre fumaba entre 2 y 3 paquetes por día, hasta que nacieron mis hijos y yo detesto el cigarrillo, así que yo siempre lo echaba al jardín cuando estaba visitando, y cuando nacieron los chicos, si salíamos con los chicos al jardín, él tenía que desaparecer del barrio, básicamente, porque nada de tabaco. Y bueno, y él redujo un montón. Cuando se murió con 88 años, estaba fumando 2 o 3 cigarrillos al día. Fumaba básicamente una vez después de comer. ¿Por qué seguía fumando? Porque la adicción era fatal y no se lo pudo sacudir. Pero mi padre nunca tuvo un punto de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque, como dice mi mujer, tenemos los genes de sobrevida. A los Enclusen no nos morimos, hay que matarnos. ¿Ok? Bárbaro, fenomenal. Pero, ¿quién sabe quién tiene los genes de sobrevida? Entonces, ¿por qué va a hacer uno algo que le puede causar enorme daño? Lo mismo que tirarse como un lagarto a la playa, ¿sí? Melanoma, de acá a la China. Entonces, hay un montón de cosas que uno hace que sabe que no debería hacer, pero las sigue haciendo. Y hay un montón de cosas a las cuales estamos expuestos que todavía no sabemos qué es lo que están produciendo. Cosa, por ejemplo, ese EBV gen, ese EBV virus que está activo. Eso no lo sabíamos. Entonces, tener toda la razón del mundo. Es una mezcla de lo que traemos, más una mezcla de lo que nos hacemos, a una mezcla de las cosas que nos exponemos involuntariamente, y todo eso produce que uno tenga un tumor o no. Y dos hermanos, hay un estudio fantástico de twins que tienen el mismo genoma básicamente, pero se separaron temprano, y han vivido en condiciones diferentes.
uno tiene cáncer y el otro no. Entonces, ahí no es el genoma, ¿no? Ahí es lo que han sido expuestos. Así que es toda una combinación. Y así como no sabemos qué es lo que hacen un montón de genes, tampoco sabemos qué es lo que hacen un montón de exposiciones ambientales, ¿no? Pero existe realmente un crecimiento así exponencial, porque, doctor, le comento Sí. una cosa, las bombas van cayendo cerca. Yo soy un sobreviviente del cáncer y de repente, antes, 20 años atrás, decir que alguien tenía cáncer, sí, ocurría, pero ahora pareciera, no, pero ocurría, pero ahora pareciera que las bombas caen demasiado cerca. Yo creo que hay dos cosas. La generación de nuestros padres, la gente se moría de una enfermedad muy lamentable. Nadie decía cáncer, ¿sí? Cáncer era una mala palabra. Ay, se murió por una enfermedad horrible. No, se murió de cáncer. ¿Okay? En el medioevo hay reportes de que gente joven que se moría de tristeza. Bueno, no se morían de tristeza, se morían de leucemia. ¿Okay? So, estas cosas Augusto se murió de un cáncer de colon, el emperador Augusto. ¿Sabemos por qué? Porque la estatua tiene un bulto infernal acá. ¿Okay? Y todos los síntomas son muy claramente cáncer de colon. Que el cáncer existe siempre, el cáncer existe en todos los organismos multicelulares. Es verdad que ha habido un crecimiento de cáncer. Una es porque estamos registrando y estamos reportando, que antes no hacíamos, pero eso no explica todo. Yo creo que algo que se dijo en la mesa anterior, estamos viviendo mucho más tiempo. Y el cáncer es mayoritariamente una enfermedad, lamento la palabra, geriátrica, ¿sí? Es una enfermedad que aparece de los 60 para arriba. ¿Hay cánceres antes de los 60? Sí, of course, pero son muchos menos. Y lo interesante es que esos cánceres, los cánceres tempranos, no están incrementando. Los que incrementan son los cánceres posteriores. Doctor, tenemos, perdón, bueno, Bárbaro, Santiago, breve, porque tenemos 2 preguntas más antes de irnos Sí. al break para que puedan Yo descansar. quiero lanzar una pregunta a la audiencia y es, ¿cuál es el papel de las asociaciones de pacientes en este proceso de que las pruebas de las nuevas tecnologías, en donde se encuentran las pruebas de ADN y muchas más, puedan llegar más rápidamente a estos niveles de atención o a los sistemas de salud públicos? Porque aquí en México, si uno puede pagar el hospital, la aseguradora, pues, la prueba está allá afuera, pero si yo me atiendo en seguridad social, ¿qué debo de hacer o cómo desde las asociaciones de pacientes se pueden empujar estos temas? Entonces, la quiero poner en la mesa y quien quiera aportar. Antes habían 2 preguntas para el doctor Senclusen. Marisa Facino, oncóloga clínica, es la directora del Programa Nacional de Cáncer de Uruguay. Marisa. Marisa, vos y yo vamos a ser unos amigos. Ya somos amigos. Por eso mismo iba a agregar algunos comentarios que hiciste de lo que sucede en Uruguay, que creo que es muy importante. Es decir, nosotros teníamos Foundation Liquid y Foundation Solid gratuito. Son 2 tipos de test genéticos muy importantes que ofrecen justamente la posibilidad, voy a poner el ejemplo en cáncer de pulmón, de un diagnóstico preciso genético, lo que le va la vida al paciente en cuanto a la calidad de vida, a la toxicidad y a la sobrevida. En este momento, como bien decís, el Next Generation Sequencing va a desembarcar en Uruguay y los precios son los que tú decías. Como oncóloga, te digo que yo estoy casi a 30 años de haberme recibido oncóloga y viví, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, la época que se usaba adriamicina, que ni siquiera existían los taxanos. Estoy hablando 1991-92. En el 93 aparecen los taxanos, hoy tenemos la inmunoterapia y tenemos todos los test genéticos. Es decir, nosotros como oncólogos, si queremos ejercer, tenemos que ayornarnos. Las sociedades científicas que hagan cursos, concurrir a los congresos, la academia, porque si nosotros no nos ayornamos, yo no nací con la computadora y no nací con los diagnósticos oncológicos genómicos. Entonces, si no, no podría estar acá. Eso lo digo como oncóloga. Después, como directora del Programa Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, estamos muy en consecuencia o en consonancia con las asociaciones civiles
y muchos de las preocupaciones de ellos hacen que nosotros trabajemos al respecto, ¿no verdad? Y por ejemplo, ha pasado con las prótesis mamarias, que en nuestro país son gratuitas para todas las pacientes cuando lo necesiten por una mastectomía radical modificada. Y en esto, vuelvo, vamos a tratar de que a través de un fondo que tenemos, que es el Fondo Nacional de Recursos, podamos incluir este tipo de test porque es muy caro para nuestra realidad oncológica. Aparte de los comités de tumores, también tenemos los comités biomoleculares, que también hacen justamente un apéndice a poder después transitar el diagnóstico molecular, genético y los tratamientos de precisión. Muchas gracias. Y en realidad yo te agradezco que expliques esto de Uruguay, porque eso demuestra que en Latinoamérica es posible hacer este tipo de cosas si hay una voluntad del país de proveer este tipo de soporte al ciudadano. Yo creo que es un derecho. ¿Hay alguna pregunta más antes del cierre? No sé quiénes estaban, doctor, que viene del norte, de lejos, por favor. Muy amable, muy buenos días. Homero Fuentes de la Peña, médico oncólogo y presidente de Vía C. Un poco retomando los temas anteriores y un poco contestando también la pregunta, que creo que me parece muy importante, yo diría lo siguiente. La comunicación que hoy día en el siglo XXI debemos tener los clínicos con la medicina básica, con la genómica, es tan simple que si no se diera es como no tener comunicación con los hijos. Así de simple. Entender la medicina de nuestros tiempos en el siglo XXI implica haberse metido a este genoma humano y entender una medicina como hoy la debemos entender. Personalmente tengo una maravillosa comunicación con los genetistas, estoy de acuerdo que no es el común denominador, como en su momento lo fue con cáncer de próstata, oncólogos, urólogos, que era verdaderamente una batalla. Yo ya liberé esa barrera, tengo más de 3 décadas ejerciendo esto, y presidiendo a Proncavi desde hace 2 años podría decir lo siguiente, justamente qué hacer desde las asociaciones civiles. Esto que estamos haciendo, información, educación, posicionamiento y el entender que la medicina actual es una medicina mucho más personalizada y es una medicina que debemos entender no solamente desde la genómica y no solamente de la estructura del genoma humano, sino todas las implicaciones que tienen las actividades epigenéticas, desde prevención hasta modificación de estilos de vida. Me parece que eso es muy importante. Cuando alguien nos dice todavía en los tiempos actuales, es que el cáncer no se puede prevenir, perdóname, eso delata una enorme ignorancia de todo lo que está detrás de esto. Cuando las personas saben que modificando sus estilos de vida y evitando que esas mutaciones que no afectan secuencias cromosómicas como son las epigenéticas, se modifican y que evitando la obesidad y que evitando todo este tipo de cosas podemos reducir el 40% de las neoplasias, estamos haciendo algo. Creo que ese es el posicionamiento que las asociaciones deben tener bajo el conocimiento del mismo. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene comentarios? Allá, Sandra, ¿tenés micrófono? No, te alcanzo. Gracias, Víctor. Gracias, doctores. Yo tengo 2 preguntas. Uno es, en concordancia con lo que mencionaba el doctor ahora, en lo que tiene que ver con prevención contra el cáncer, ¿qué papel tiene la epigenética y las terapias que ahora empiezan a tener también un boom sobre ese tema? Y la segunda pregunta es, ¿qué mensaje pueden ustedes darnos a nosotros, que hacemos finalmente parte de la sociedad civil, en relación con que efectivamente la definición de los tratamientos se haga en equipos interdisciplinarios que se comuniquen, comités de tumores, efectivamente? Porque eso está retando al oncólogo, a quien decide el tratamiento, el hecho de tener que llevar y democratizar. Y lo digo yo, digamos que en Colombia lo veo constantemente con todo el trabajo que hacemos con diferentes instituciones oncológicas, donde muchas veces en algunos oncólogos persiste el, pero ¿para qué en comité de tumores si ya tenemos tratamiento estándar? Gracias. Yo voy a empezar por la segunda porque es la más fácil. Como Marisa claramente demostró, un oncólogo
que le importa al paciente, necesita estar seguro de que el tratamiento que está haciendo es el mejor para el paciente. Y eso solamente se puede en la medicina moderna hacer en un grupo, porque el oncólogo sabrá de tratamientos, pero no sabe tanto de los factores genéticos. Y el geneticista sabe de los factores genéticos, pero no tiene idea del tratamiento. Entonces, que cualquiera de las dos partes diga, yo sé todo, es algo totalmente imperdonable, porque nadie sabe todo. A mí a veces me hacen preguntas y yo digo, no tengo ni idea, pero voy a buscar, ¿okay? Voy a hablar con alguien que sepa y les voy a traer una respuesta. Y esa es la única manera. ¿Y quién tiene el poder para cambiar eso? El paciente, porque usted dijo, el oncólogo decide el tratamiento. No. El oncólogo propone el tratamiento de acuerdo a el saber que tiene. Pero el que decide el tratamiento es el paciente. El paciente puede decir, ok, bárbaro, este es el tratamiento que usted me da. ¿Cuánta sobrevida me va a dar sobre no tener tratamiento? Y 3 meses. Ok. Y la calidad de vida mía en esos 3 meses, ¿qué va a ser? Y es un desastre. Entonces el paciente dice, no, bueno, quédese la droga, póngasela en donde el sol no aparece y me deja en paz. Es el paciente, es su salud. ¿Ok? No es mía, no es de Marisa, no es de ningún doctor. ¿Ok? La salud es suya. Entonces la decisión es suya. Y si su oncólogo dice, no, yo no necesito consultar con nadie porque yo sé todo, usted se levanta, cierra la puerta y se encuentra otro. Se encuentra uno, como Marisa, que diga, vamos a hacer un meeting de gente que sepa, un tumor board, y vamos a investigar su caso. Eso es lo que cambia las maneras de pensar. ¿Okay? Como dicen los americanos, votar con los pies. Si usted no me está escuchando, si usted no quiere abrir su mente para ayudarme, entonces yo me voy y me encuentro otro. ¿Okay? No son tan difíciles de encontrar los oncólogos, hay varios. ¿Okay? Entonces, esa es la responsabilidad del paciente. Y creo que es una responsabilidad muy importante de las organizaciones de pacientes en concientizar al paciente que la salud es la de ellos y las decisiones respecto de su tratamiento son puramente del paciente. El paciente puede decir, ¿sabe qué? No quiero que me pinchen más, no quiero que me infundan más, basta. ¿Ok? Bueno, es una decisión. Y nadie la puede tomar por ellos. ¿Okay? Y eso viene a la parte de la primera mesa, la de humanizar el tratamiento. No estamos tratando un tumor, estamos tratando una persona. Y 2 personas con el mismo tumor y con el mismo pronóstico pueden tener una decisión totalmente diferente porque sus situaciones son diferentes. Entonces, yo creo que eso, hay 2 puntos en donde las organizaciones pueden ayudar un montón. Ayudar al paciente a transitar su camino y explicar que las decisiones son de ellos y presionar a los sistemas de gobierno para que se entienda de una vez que la salud no es un privilegio, es un derecho humano. Está en el Charter de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces, esas 2 funciones ustedes son los únicos que lo pueden hacer. Yo puedo pararme acá y hablar 3 horas, pero Doctor, lo de ustedes no es.
Muchas gracias. Para ir cerrando la mesa, creo que podemos resumir, irnos todos como pensando, ¿no? De alguna manera, esa palabra que en inglés es advocate, ¿no? Que podemos traducirla quizá a, de alguna manera, activista, que creo que todos tenemos, los que estamos hoy sentados acá, tenemos de alguna manera como un activista dentro, ¿no? Entonces, ese convencimiento de, bueno, acá se tocaron temas de humanización, la genómica, se va a tocar la alfabetización, porque el que no sabe es como el que no ve. Entonces, si nosotros no... ¿Se escucha? Si nosotros no, las organizaciones de la sociedad civil que están en estos temas tienen el conocimiento y el contacto con justamente los clínicos, los investigadores, que pueden acopiar información y democratizarla después a nivel de la sociedad civil y de las otras organizaciones que hoy no están con nosotros. Entonces, yo los invito como a irnos pensando un poco esto al break, cómo podemos ser nosotros multiplicadores del conocimiento, que no se quede eso acá, y en toda la región de América Latina. Y solamente una acotación, el doctor decía, es el paciente el que toma de alguna manera la decisión de su tratamiento. El paciente que sabe, si yo no sé nada y el doctor me dice, hace ABC, voy a hacer ABC. Entonces, qué importante que es empoderar al paciente, darle el control, decirle, ¿no? Del ABCD, de todo lo que va a ser su tratamiento, el posttratamiento, los efectos secundarios. Y después el acceso a los clínicos no es tan sencillo. En México la mayoría de los oncólogos están en capital. Y hay mucha, o sea, la dispersión y el acceso a un oncólogo clínico no es sencilla, lo pueden decir los oncólogos que están acá del resto del país, y son 148 millones de habitantes que necesitan de alguna manera cobertura. Entonces, las realidades son duras a veces, pero bueno, creo que tenemos que tomar ese desafío las organizaciones de la sociedad civil, buscar las buenas prácticas donde están, replicarlas, y bueno, el boca a boca es muy fuerte, ¿no? Se han tirado presidentes y se han puesto presidentes con el boca a boca. Entonces, fuerza con eso. Los invito a un break.